Señor Arturo Maldonado, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, Arturo. Bueno, así está la foto y creo que ya no es solamente la foto de un punto de partida, porque estamos viendo que de una semana a otra, ¿no es cierto?, la tendencia no solo sigue en esta especie de distancia entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, sino que se va acentuando. Sí, así es, exactamente. Creo que es importante lo que tú mencionaste al comienzo, que es necesario esperar los segundos sondeos de las mismas casas encuestadoras para tener el mismo punto de comparación. Pero efectivamente, esto nos brinda un panorama de aproximadamente 10 días, digamos, de opinión pública. Y en esos 10 días, digamos, hay cosas que podríamos decir que están quedando medianamente claras, ¿no? Uno es que el señor Castillo tiene una intención de voto, digamos, más o menos sólida, variando entre 35 y 40 puntos porcentuales, ¿no? Y que más bien es la señora Fujimori la que tiene como un voto más indeciso, porque se notan unas subidas y unas bajadas entre diferentes casas encuestadoras, ¿no? Es decir, hay mucha gente que está indecisa, ¿no? Y que podría en algún momento sentirse inclinada hacia Fujimori y viceversa. Gente que podría votar por Fujimori y que en un momento puede reportar, digamos, querer votar blanco nulo o todavía manifestar una indecisión, ¿no? El blanco nulo y el indeciso es bien alto, ¿no? Es más fuerte que el voto de Fujimori, por ejemplo, ¿no? Sí, es bien alto, sobre todo, digamos, para elecciones de segundas vueltas y comparando con elecciones pasadas, ¿no? De acuerdo. Eso creo que es una tendencia que ya estamos viviendo inclusive desde la primera vuelta, ¿no? Y estamos otra vez ante un panorama de mucha gente que todavía está, digamos, en una disyuntiva de saber por quién votar o por quién no votar, ¿no? Y que seguramente vamos a ver un descenso a medida que vamos acercándonos al día de elección. Ahora, y hay también la posibilidad, ¿qué cosa es lo que suele? Me imagino que el indeciso termina escogiendo a alguien, porque todavía no está optando por el nulo viciado, ¿no es cierto? El voto nulo tiende a reducirse cuando finalmente se da la elección. Sí, tiende a reducirse un poco en esos momentos todavía, dependiendo de qué encuestadora uno compare. Todavía está por niveles por encima de lo que históricamente ha ocurrido ya en la misma elección. Así que uno podría, ¿no?, notar un ligero descenso, pero sobre todo creo que entre los indecisos, ¿no? Aquellos que todavía no saben muy bien por quién votar y que están mirando en estos momentos la oferta de los candidatos, ¿no?, para tratar en algún momento de, digamos, ya optar por una opción. Las regiones fuera de Lima tienen una preferencia por Castillo muy marcada. No quiere decir que en esas regiones Keiko Fujimori no tenga nada, que podría pasar, como pasó, por ejemplo, con el candidato López Aliaga, que tenía muy fuerte Lima, pero muy vacío el resto del país, lo que le pasó al Partido Morado también en algún momento. La señora Fujimori tiene presencia en casi los mismos sitios donde tiene presencia Castillo, pero Castillo le pega fuerte, ¿no es cierto? ¿Cuál es el escenario a conquistar para cada uno de los candidatos? ¿Usted cree que Castillo se siente cómodo en el lugar? Porque pareciera que no va a cambiar su discurso y que va a seguir con una campaña que ya tiene muy marcada. Él está como un tren y dice, bueno, con esto y un poco más llego, ¿no es cierto? La señora Fujimori, ¿cuál es el espacio que tendría que conquistar si quiere acercarse a Castillo? Sí, en el caso de Castillo creo que efectivamente, ¿no? Él en estos momentos me imagino que está pensando que su estrategia está funcionando, ¿no? Y que por lo tanto, ¿por qué variarla, no? Digamos, hay que reconocer que el voto de Castillo además es un voto muy identitario, ¿no? Muy de que las razones que sostienen ese voto es porque Castillo es una persona como uno, porque Castillo es como un peruano puro, en algunas lo mencionan así, porque es un auténtico peruano. Es curioso, Arturo, porque yo pensaba exactamente lo mismo cuando la gente decía es un voto de protesta. Yo pensé, de protesta nada. Aquí la gente no está protestando, la gente se está identificando. Que no tiene que ver solo con, digamos, el hecho de que sea de origen campesino, que sea un maestro, que trabaje como rondero. Recordemos al Fujimori en los 90, logró esa conexión también, ¿no es cierto? Y no, sus características, por lo menos orientales, no lo acercaban a una población. O sea que el voto de identidad tiene mucho más que ver con el origen del candidato. Sí, sin duda. Claro, aquí también ayuda
¿no? El hecho de que efectivamente Castillo es una persona que viene de una región fuera de Lima, ¿no? Que es un hondero, que quiere decir que efectivamente, ¿no? Tendría aún más elementos para poder conectar con cierto grupo de votantes, ¿no? Que está buscando eso, ¿no? Que está buscando uno podría decir, ¿no? Es como un Acuña sin haber sido empresario, ¿no? O es como una Verónica Mendoza sin haberse limeñizado, o inclusive es como un Johnny Lescano sin haber sido congresista, ¿no? Es decir, creo que también en los flujos de los votos de primera vuelta, para quien se está inclinando, uno podría notar eso, ¿no? Que el Castillo es como esa intercepción, ¿no? Que está pegando en este grupo personal. Y obviamente Arturo tiene un voto, algunos puntos de voto de no es Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Vamos a analizar ese público, es el que Castillo está convenciendo, y luego vamos a ver cuál es el público que tiene Keiko Fujimori si quiere ganar estas elecciones, que tendría que conquistar. Vamos a una pausa y regresamos, Arturo. De cuál es esta identificación que consigue el candidato Pedro Castillo con el público que lo está apoyando, ¿no es cierto? El ciudadano que lo está apoyando y que le da alrededor de podríamos decir, entre un 35 y 40%, más o menos, según la encuestadora que se mire. Lleva una ventaja, pero recordemos que eso no significa nada en el Perú, mucho menos a 6 semanas de una elección. La señora Keiko Fujimori ¿cuál es el público que tendría que conquistar para acercarse a Castillo? ¿Quitarle votos a Castillo es una opción? No, yo creo que eso está un poco complicado. Más bien creo que su objetivo debería estar entre los indecisos, ¿no? Y sí, bueno, raspar algo del voto de Castillo, pero más sobre los indecisos, ¿no? Y sobre todo pensando que mucho del voto de Keiko Fujimori está centrado en la figura del padre, ¿no? La mayoría de personas está indicando que está votando por Keiko Fujimori, además de sus propuestas y de ser, digamos, según los votantes de Fujimori, pensar que es una candidata preparada. Hay mucho de recuerdo del padre, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que efectivamente, en este caso, la figura, por ejemplo, de Kenji Fujimori, ¿no? Saliendo a declarar, creo que es un valor que la candidata Fujimori podría, digamos, pensar, ¿no? En un acercamiento mayor para tratar de consolidar esta imagen que asocia a la figura del padre. Ahora, ¿no? Alberto Fujimori claramente es un personaje que ya está muy lejos de una juventud que vota hoy y que para lo cual el fujimorismo de los 90 es como, no sé, supongo que como le hablaran de la Segunda Guerra Mundial, o sea, es un hecho absolutamente lejano con el que no tuvieron nada que ver. Pero, y por otro lado, ya es un hombre no sé, ya no es un hombre que genera esas antipatías tan fuertes, porque ya es un hombre mayor, que claramente tiene una salud deteriorada, que está preso hace muchísimo tiempo, pero ahora hay un antiqueiquismo, es decir, ella misma se forjó un voto en contra a raíz de la actuación de su bancada en estos últimos años. Eso es, ese digamos, antivoto, ¿es fácil de remontar? No, es muy complicado, ¿no? Sobre todo porque efectivamente las encuestas indican que la mayoría de personas que no vota por ella o que no piensa votar por ella es porque es por ella misma, ¿no? Es por, digamos, es vista como una persona asociada a la corrupción, asociada al obstruccionismo, ¿no? Entonces yo creo que ya la mochila más pesada es la de ella y no tanto la del padre, y por lo tanto, ¿no? Escalar, digamos, esta distancia que tiene con respecto al señor Castillo, cargando una mochila propia más pesada que la mochila histórica del fujimorismo, pues hace ese camino mucho más complicado de trepar, ¿no? Pareciera que casi todos los temas de los que Keiko podría cogerse para convencer a la población le pueden reventar en la cara, ¿no es cierto? No puede ofrecer lucha anticorrupción, por ejemplo, una persona que está siendo procesada, no puede hablar del cambio de un modelo económico porque eso la acercaría a Castillo y Castillo parece ofrecerlo mejor. Pareciera que no encuentra, ¿no? Un argumento que sea solvente para que no voten por Castillo, porque su discurso es mucho, Castillo es esto y Castillo es lo otro. Es increíble ver la cantidad de veces que Keiko Fujimori nombra a Castillo y las poquísimas veces que Castillo la nombra a ella, ¿no? Sí, además sobre todo porque el argumento de que esgrime
Keiko Fujimori para atacar a Castillo está asociado, digamos, a Venezuela, al comunismo, y si uno mira, digamos, las razones por las que la gente está votando por Pedro Castillo son identitarias y son mucho menos las que tienen que ver con esos temas, no mucho menos las que tienen que ver con Venezuela, con el comunismo, con sus propuestas inclusive, ¿no? Entonces yo creo que ahí el destino de Keiko Fujimori está de alguna manera también atado al, digamos, posibles errores de campaña en la misma campaña de Pedro Castillo, que pueden haber, sobre todo pensando, digamos, en la gente que lo rodea, pensando en que él está tratando, digamos, de consolidar un discurso propio actualmente, pensando en que recién está armando un equipo, ¿no? Y esas cuestiones puede hacer que tenga un traspiés en campaña que, digamos, puede afectar el comportamiento de las personas, ¿no? Claro, podría reconocerle el liderazgo, pero no, por ejemplo, apuntar a sabe Dios si será un buen gobernante o no. No todo líder necesariamente es un buen gobernante. Castillo claramente es un buen líder, como lo haría en Palacio de Gobierno es todavía una incógnita. En fin, mucho pan por rebanar todavía. Vamos a ver si estas tendencias cambian. Muchísimas gracias, Arturo, por haber estado con nosotros. Y así están. En este momento, a una semana del partidor, el señor Castillo sigue mucho más adelante que la señora Fujimori en la carrera por el sillón presidencial.